Cuando pensamos en los orígenes de la civilización, solemos imaginar Egipto o Roma. Sin embargo, mucho antes de ellas, en Mesopotamia surgieron las primeras ciudades, la escritura y los primeros grandes imperios de la historia. Situada entre los ríos Tigris y Éufrates, en gran parte del actual Irak y zonas cercanas, Mesopotamia fue el escenario donde surgieron los sumerios, los acadios, los babilonios y los asirios. Durante miles de años, estos pueblos construyeron ciudades monumentales, desarrollaron nuevas formas de gobierno, crearon códigos legales y protagonizaron guerras que transformaron el mundo antiguo. La historia de Mesopotamia comienza alrededor del cuarto milenio antes de Cristo. En el sur de la región surgieron los sumerios, considerados por muchos historiadores como los creadores de la primera civilización urbana de la historia. A diferencia de otros pueblos anteriores, los sumerios no vivían en pequeños asentamientos dispersos. Construyeron auténticas ciudades-estado como Ur, Uruk, Lagash o Eridu. Cada una funcionaba de manera independiente, con sus propios gobernantes, templos, ejército y sistema administrativo. En muchos casos, el rey era considerado el representante de los dioses en la tierra, mientras que los sacerdotes desempeñaban un papel fundamental en la organización de la vida cotidiana. Las ciudades estaban protegidas por gruesas murallas y dominadas por enormes templos escalonados conocidos como zigurats. Estas impresionantes construcciones no solo eran lugares de culto, sino también el centro político, económico y religioso de cada ciudad. Desde allí se administraban las tierras, se almacenaban las cosechas y se organizaban numerosas actividades de la comunidad. La agricultura fue la base de su prosperidad. Gracias a complejos sistemas de canales y riego, consiguieron aprovechar las aguas del Tigris y el Éufrates para producir grandes cantidades de trigo, cebada y otros cultivos, incluso en una región donde las lluvias eran escasas. Este excedente de alimentos permitió que muchas personas dejaran de dedicarse exclusivamente al campo y surgieran artesanos, comerciantes, sacerdotes, escribas y funcionarios especializados. Poco a poco, apareció una sociedad cada vez más compleja, con una economía basada en el intercambio de productos y un comercio que llegaba a regiones situadas a cientos de kilómetros. Pero quizá el mayor legado sumerio fue la escritura. Hacia el año 3200 a.C., apareció la escritura cuneiforme, uno de los sistemas de escritura más antiguos conocidos. Los escribas utilizaban una especie de punzón para marcar signos con forma de cuña sobre tablillas de arcilla húmeda que después se dejaban secar. Inicialmente se utilizó para registrar impuestos, cosechas y transacciones comerciales, pero con el tiempo sirvió para redactar leyes, textos religiosos, tratados diplomáticos e incluso relatos épicos. Entre ellos destaca la famosa epopeya de Gilgamesh, considerada una de las obras literarias más antiguas de la humanidad. En ella se narran las aventuras del legendario rey de Uruk y se abordan temas tan universales como la amistad, el poder o la búsqueda de la inmortalidad. Durante siglos, las ciudades sumerias compitieron constantemente entre sí. Las rivalidades por el control de tierras fértiles, rutas comerciales y recursos provocaban guerras frecuentes entre ciudades como Ur, Uruk o Lagash. Esa división facilitó la aparición de un nuevo poder. Hacia el año 2334 a.C., un gobernante llamado Sargón de Akkad logró conquistar gran parte de Mesopotamia. Los orígenes de Sargón están rodeados de leyenda. Según los relatos mesopotámicos, habría nacido en circunstancias humildes y pasó parte de su juventud al servicio de Lugalzagesi, el poderoso rey que había logrado someter gran parte de Sumer. En algún momento, Sargón se rebeló contra su señor y derrotó a Lugalzagesi. A partir de esa victoria, inició una serie de campañas militares que le permitieron someter numerosas ciudades mesopotámicas y construir un dominio mucho más amplio que cualquiera de sus predecesores. Con él nació el Imperio Acadio, considerado por muchos historiadores el primer gran imperio de la historia. Por primera vez, numerosos pueblos y ciudades quedaron unificados bajo una única autoridad política. Sargón creó una administración centralizada, estableció gobernadores en distintas regiones y desarrolló una red de comunicaciones que permitía controlar territorios muy alejados. También mantuvo un ejército permanente, algo poco habitual para la época, que le permitía responder rápidamente a rebeliones y amenazas externas. Su imperio se extendió desde el Golfo Pérsico
hasta zonas de Siria, controlando importantes rutas comerciales que conectaban Mesopotamia con otras regiones de Oriente Próximo. La influencia acadia fue enorme. Mantuvieron la escritura cuneiforme, conservaron muchas tradiciones religiosas y utilizaron los conocimientos administrativos desarrollados por las ciudades del sur. Los sucesores de Sargón continuaron ampliando el imperio, pero fue su nieto, Naram-Sin, quien llevó el poder acadio a su máximo esplendor. Naram-Sin destacó tanto por sus campañas militares como por la imagen de poder que proyectó. Una de las obras más famosas de su reinado es la estela de Naram-Sin, un monumento que lo muestra ascendiendo una montaña tras una victoria militar, representado a mayor tamaño que sus soldados y enemigos. En ella aparece además portando una corona con cuernos, un símbolo tradicionalmente asociado a las divinidades. Esta representación reflejaba una idea cada vez más ambiciosa. Naram-Sin no solo gobernaba por mandato de los dioses, sino que comenzó a presentarse como una figura con atributos divinos. La enorme extensión territorial dificultaba el control efectivo de las regiones más alejadas. A ello se sumaron conflictos internos y la presión de pueblos vecinos que comenzaron a desafiar la autoridad acadia. Tras varias generaciones de crisis, el imperio acadio terminó fragmentándose y desapareciendo como unidad política. Tras la caída del imperio acadio y varios siglos de inestabilidad política, Mesopotamia volvió a fragmentarse en numerosos reinos rivales. Entre ellos comenzó a destacar una ciudad situada a orillas del Éufrates, Babilonia. Su gobernante más famoso fue Hammurabi, que llegó al poder alrededor del año 1792 a.C. Cuando inició su reinado, Babilonia era solo uno de los muchos estados existentes en Mesopotamia. Al norte se encontraba el poderoso reino de Esnuna. Al sur sobrevivían antiguas ciudades sumerias, y en otras regiones actuaban diversos gobernantes que competían constantemente por el control del territorio. Conquistó ciudades importantes como Larsa, Mari y Esnuna, logrando unificar gran parte de Mesopotamia bajo su autoridad. Su nombre ha llegado hasta nuestros días principalmente por una razón: el Código de Hammurabi. Se trata de uno de los conjuntos legales más antiguos conservados casi por completo. Las leyes regulaban aspectos muy diversos de la vida cotidiana: comercio, herencias, matrimonio, propiedad, contratos y delitos. El famoso principio de ojo por ojo, diente por diente, procede precisamente de este código. Aunque hoy algunas de sus normas pueden parecer extremadamente duras, representaron un importante avance para la época, ya que establecían reglas escritas y relativamente estables para la administración de la justicia. Tras la muerte de Hammurabi, sus sucesores no lograron mantener el mismo nivel de control. El reino fue perdiendo fuerza y terminó sufriendo invasiones externas. Entre ellas destacó el ataque de los hititas, que llegaron a saquear Babilonia alrededor del año 1595 a.C. Aún así, la ciudad no desapareció. Durante siglos continuó siendo un importante centro político, económico y religioso, y su prestigio fue tan grande que Babilonia siguió siendo una de las ciudades más influyentes de Oriente Próximo, mucho después de la muerte de Hammurabi. Siglos después, apareció uno de los pueblos más temidos del mundo antiguo: los asirios. Su territorio original se encontraba en el norte de Mesopotamia, pero con el tiempo, desarrollaron una maquinaria militar extraordinariamente eficaz. Los asirios transformaron la guerra en una auténtica ciencia. Perfeccionaron el uso de carros de combate, caballería, armas de hierro y sofisticadas técnicas de asedio. Gracias a ello construyeron uno de los mayores imperios de la antigüedad. Durante su expansión, conquistaron territorios que incluían partes de Egipto, Siria, Anatolia y Mesopotamia. Ciudades como Nínive y Asur se convirtieron en centros políticos de enorme importancia. Los cronistas antiguos describían a los asirios como gobernantes extremadamente duros. La represión de rebeliones y las campañas militares fueron utilizadas como herramientas para mantener el control sobre un territorio inmenso y diverso. Sin embargo, los asirios también realizaron importantes aportaciones culturales. Uno de sus reyes más conocidos, Asurbanipal, creó una gran biblioteca en Nínive, donde se recopilaron miles de tablillas de arcilla. Gracias a esa colección, se han conservado numerosos textos fundamentales para conocer la historia de Mesopotamia.
A finales del siglo VII a.C., el imperio asirio comenzó a debilitarse. Las guerras constantes, las rebeliones internas y la presión de pueblos vecinos acabaron erosionando su poder. Finalmente, una coalición de medos y babilonios destruyó Nínive en el año 612 a.C. Tras la caída asiria, surgió el llamado Imperio Neobabilónico. Durante esta etapa gobernó Nabucodonosor II, conocido por sus campañas militares y por las grandes obras realizadas en Babilonia. En el año 539 a.C., los persas dirigidos por Ciro el Grande conquistaron Babilonia. Con ello terminó la independencia política de Mesopotamia, aunque su influencia cultural continuó durante siglos. Sumerios, acadios, babilonios y asirios construyeron sociedades que sentaron las bases de muchos aspectos fundamentales de la historia humana. Hoy sus ciudades están en ruinas y sus imperios desaparecieron hace miles de años. Pero gran parte de lo que entendemos por civilización comenzó precisamente entre dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates, en la antigua Mesopotamia. Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.